La violencia es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, o que se hace contra la voluntad y el gusto de uno mismo. La violencia familiar es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro, y que produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico. Entre los principales tipos de violencia que se dan en una familia sobresalen dos grandes grupos. La violencia física, que es la que se manifiesta a través de lesiones, que pueden o no requerir asistencia médica, pero que igualmente causan un gran daño a la víctima. La otra es la violencia emocional, que es aquella en la que la víctima no sufre físicamente sino a nivel sentimental. En este caso se manifiesta a través del rechazo, la ignoración, terror o el aislamiento. Aunque la ley castiga este tipo de violencia, no suele ser denunciado, ya que las víctimas sienten temor, vergüenza y hasta culpa por denunciar a alguien en su propia familia. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, del Distrito Federal, recibió un promedio de 4 casos de maltrato infantil por día entre 2000 y 2002. En casi la mitad de los casos, 47%, la responsable fue la madre. En el 29% fue el padre. Lo que es un claro ejemplo de que las familias de México deben mejorar mucho en su forma de educar y ver lo mucho que afectan a sus hijos. La violencia escolar está dada por la conducta que se desarrolla en la escuela y que tiene la finalidad de generar algún tipo de daño en dicho lugar contra algún integrante de la comunidad escolar, alumnos, profesores, directores, padres o hasta el personal subalterno. Es frecuente que la violencia escolar se asocie al acoso escolar, también conocido como el bullying. Este acoso consiste en someter a un alumno a un maltrato constante y sostenido a lo largo del tiempo a través de burlas, insultos, golpes, etc. La violencia escolar más común en la actualidad es el bullying entre alumnos, esto haciéndolo de forma física o psicológica, y la víctima pudiendo acabar con enfermedades irremediables o hasta el suicidio del mismo. Esta información se puede respaldar con los siguientes datos sacados de investigaciones en México. Según el Informe Nacional sobre Violencia y Salud, 2 niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en México. También el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, registró un total de 677 muertes causadas por homicidios entre los jóvenes. Por último, la Secretaría de Salud, utilizadas para el índice, en el 2004, cada semana 2 adolescentes fueron asesinados y otros 10 se suicidaron. Hola, buenas noches. Soy la psicóloga Nina Flores con especialidad en psicología de niños y adolescentes y mi opinión respecto al acoso escolar es que es un tema del que mucho se habla, pero tiene que empezar a ser visto desde un punto de vista sistemático, es decir, que se involucren tanto a la escuela como las familias, los compañeros y otros agentes y factores importantes para el desarrollo del niño. Una de las principales consecuencias del acoso escolar son, por ejemplo, desde las consecuencias físicas, que van desde los trastornos del sueño, cuando el niño no puede dormir bien, o bueno, el niño adolescente o el que sea que sufra este problema de acoso escolar, empieza a tener pérdida del apetito también, dolores de cabeza crónicos, hasta problemas gastrointestinales, por el mismo estrés y ansiedad que le causa ser víctima de un abuso escolar. Otras consecuencias psicológicas, por ejemplo, es la autoestima. La autoestima es dañada tanto de la persona que ejerce esta violencia como de la víctima de esta misma violencia. Al estar en un entorno escolar pueden verse influidas los procesos cognitivos al tener bajo rendimiento académico y no poder concentrarse en una tarea. Estas consecuencias van a llevar obviamente a un ciclo de violencia que van a hacer que el niño no deje de aprender, no pueda seguir con sus clases regulares y que el victimario, o sea, la persona que ejerce la violencia, al ser excluido de un grupo, tampoco pueda desarrollarse cognitivamente y plenamente. ¿Cómo creo que se puede tener la violencia en ámbitos escolares y sociales? Bueno, primero, como mencionaba al inicio, tienen que empezar a involucrar también a los padres. Los padres que en estos momentos están un poco separados de la educación y formación de sus hijos, tienen que hacerse parte de tratar de involucrarse un poco más con el hijo directamente, ya sea él una víctima o un victimario,
y también los maestros al ser pues el principal agente que está envuelto en ese entorno de violencia. Lo que tienen que hacer también, bueno, otras instituciones, por ejemplo, es brindar el apoyo que requieren los alumnos y obviamente no tanto por la parte de ya cuando es la violencia, sino de una parte preventiva. Entonces, sí hay muchos programas actualmente que tratan de evitar los entornos de acoso escolar y familiar o sociales, pero aún queda mucho que recorrer en este tema. ¿Qué opina del acoso escolar y familiar? Yo creo que está mal porque uno se siente invadido personal, física y mentalmente. Está mal. Yo creo que no debería de existir. ¿Qué consecuencias traen a la persona o personas que lo hacen y a la persona afectada? Las personas que lo hacen, yo creo que tienen la necesidad de cubrir algún sentimiento que les hace falta en su vida y por eso acosan a las personas. No necesariamente tiene que ser físico, puede ser acoso emocional, acoso, de diferentes formas. Ya la persona a la que se la hacen, no solamente es la agresión de ese momento, sino también psicológicamente los afecta por muy, muy buen tiempo. O sea, es difícil para una persona que ha sido acosada salir adelante. Se siente invadida. ¿Y cómo se puede prevenir esto? Bueno, esto es una cadena que va desde los padres. O sea, los padres traen un aprendizaje, una educación, cierto estado emocional que transmiten a los hijos lo aprenden y para romper esa cadena lo que podría decir es que debería de intervenir un profesional que sepa cómo guiar a los padres, cómo evitar ciertos comportamientos que perjudiquen al niño, tanto al que bulea como al que es buleado. Y ya. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Qué opina del acoso escolar y familiar? Yo opino que el acoso familiar es algo que es un acoso en el que no se hace públicamente, ya que pasa dentro de las familias normalmente. Yo opino que el acoso familiar pasa mucho más seguido con los niños, ya que son los más vulnerables y los más débiles, ya que ellos no tienen la misma autoridad que sus padres, por lo tanto se aprovechan más fácil de ellos. Y dentro de la familia no tienen la misma autoridad o no tienen la palabra dentro de su familia, por lo que no son escuchados. Y eso se me hace pues algo malo, ya que todo ser humano tiene derecho a pues a expresarse y a decir realmente lo que piensa, a defenderse. Y en cuanto al acoso, ¿cuál habías dicho? Escolar. Yo digo que también es algo, yo siento que no es algo tan común como el familiar, ya que los maestros también tienen la autoridad y pueden abusar de los niños. Si les caes mal a un maestro, se pueden aprovechar de eso y reprobarte porque les caíste mal. Eso se me hace una injusticia que no debería existir. Todos debemos de ser iguales. Y pues, supongo que es eso. Okay. ¿Qué consecuencias traen a las personas que lo practican o a la persona afectada? Pues las consecuencias a la persona afectada son que puede tener daños físicos y psicológicos y a la persona que lo hace, pues pueden llegar a hacer cosas más graves como matar o así.
gente posible, como Jesús nos enseñó, ámense los unos a los otros como yo los he amado.